Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a su tercer módulo del curso de italiano. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el passato próximo. El passato próximo no es otra cosa que el tiempo pasado. Ya hemos visto hoy el tiempo presente, hemos visto la unidad introductiva, ahora vamos a ver el tiempo pasado, ¿ya? Para hablar del tiempo pasado, bueno, nosotros decimos el passato próximo, el passato próximo. Y este passato próximo tiene una fórmula. Y la fórmula es la que la tienen ya ustedes en su libro, ¿no? En la parte 1 dice el passato próximo, en la actividad atenciones. Entonces, ¿cómo se forma el passato próximo? El passato próximo se forma con el presente del verbo avere, o también el verbo essere, ¿no? Eso ya lo hemos visto. El presente de avere o el presente del tiempo essere, ¿ya? Più más lo que es el participio passato. El participio passato. Entonces esta fórmula la vamos a utilizar nosotros ¿para qué? Para poder formar el tiempo pasado en el idioma italiano, ¿ya? El presente de avere o el presente del verbo essere más el participio pasado, ¿ya? Entonces, el presente de avere, ustedes ya lo hemos visto en la unidad introductiva. ¿Cómo es la conjugación del verbo avere? Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Esa es la conjugación del verbo avere. ¿Y cómo se conjuga el verbo essere del tiempo presente? Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete y loro son. Eso es lo que ya sabemos. Lo nuevo es esto de acá. ¿Ves? Para formar yo el tiempo pasado, ¿no? Para yo hablar del pasado, tengo que conocer esto de acá, pero esto de acá, el participio pasado, es nuevo para nosotros. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a formar? Entonces, vamos a ver ahorita cómo formamos el participio pasado de los verbos, ¿ya? Ya, de los verbos. En la parte B dice ahí, miren, el participio pasado, forma regular, ¿no? Miren ahí. A grandes rasgos dice, verbo que termina en are, verbi que finiscono in are. Para formar el participio de ese verbo, sacamos el are y le ponemos ato, así de simple, ¿ya? Cambiare, cambiate. Entonces, todos los verbos que terminan en are, verbos regulares, todos los verbos que terminan en are, para formar su participio pasado, para completar la fórmula, ¿qué hacemos? Si termina en are, saco el are y le pongo el ato, sería cambiato. O sea, estamos formando esto aquí en esta parte de acá, no se vayan a confundir, ¿ya? Si el verbo termina, dice verbi que finiscono in ere, que terminan en ere, ¿qué hacemos? Sacamos la ere y le ponemos uto. Por ejemplo, ahí tienen ustedes en su libro, dice vendere, venduto, el verbo vender, vendere, venduto. Entonces ya formé el participio pasado que necesito para poder formar mi tiempo pasado de mi oración, ¿ya? Y dice verbo que finiscono in ire. Entonces todo verbo que termine en ire, para formar el participio pasado voy a sacar el ire y le voy a poner ito, finito, ¿ya? Entonces ya tenemos ejemplo de que termina en are, que termina en ere y termina en ire, ¿ya? Tenemos ato, uto, ito. Entonces ya sabemos cómo formar el participio pasado. ¿Qué hacemos? Sacamos la terminación are, lo reemplazamos por ato. Sacamos la terminación ere, lo reemplazamos por uto. Sacamos la terminación ire y lo reemplazamos por la terminación ito. Ahí lo tienen ustedes en su libro. Abajo tenemos algunos ejemplos, espero que no se confundan, ¿ya? Ahí dice, atención, miren cómo se ha construido esto, ¿ya? Ya, pero antes de continuar también les voy a dar otras indicaciones. No solamente es conocer el participio pasado. Ahora, la pregunta de algunos que me dijeron por ahí, me dice, profesor, ¿cuándo uso avere y cuándo uso essere? Porque dice, ¿cómo se forma el pasado del verbo italiano? Del idioma italiano, el pasado se forma con el presente de avere o essere, más el participio pasado. Pero entonces, ¿cuándo yo sé usar, cuándo yo uso el avere y cuándo uso el essere? Como regla general, los verbos que implican movimiento como andar, venir, el verbo ir, el verbo venir, y otros verbos que implican movimiento, porque hay una regla que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Todo verbo que implica movimiento o traslación, utilizaremos el verbo essere, ¿ya? Para formar el tiempo pasado. Verbos que no implican movimiento, vamos a utilizar el verbo
avere. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Nuevamente explico. Los verbos que implican movimiento van a utilizar el auxiliar S. Y los verbos que no implican movimiento van a utilizar el auxiliar haber. Entonces ya más o menos tenemos una visión, ¿no? ¿Cómo se forma el pasado del verbo del tiempo italiano? Se forma con el presente de avere o essere più más el participio passato. ¿Cómo forma el participio passato? De acuerdo a su información que tienen ahí ustedes en su libro, si el verbo que voy a trabajar termina en are, voy a cambiarlo por ato la terminación. Si termina en ere, lo cambio por uto. Si termina en ire, lo cambio por ito. ¿Ya? Verbo que voy a utilizar implica movimiento, uso el verbo essere para reemplazar por su conjugación. Verbo que no implica movimiento, utilizo el verbo avere. ¿Ya? A ver, trabajemos primeramente con, dice, di solito Mario finisce di lavorare alle 5. En el segundo ejemplo empezamos, después volvemos al primer ejemplo, ¿ya? Dice, di solito, analicemos la oración, ¿ya? Dice, di solito Mario finisce di lavorare alle 5. El verbo principal es el verbo que está conjugado. En este caso dice finisce. Entonces estoy trabajando con el verbo finire, ¿ya? Con el verbo finire, que es el verbo terminar, finire. Muy bien. Ahora ya, listo. Entonces voy a formar mi pasado. Dice, di solito Mario finisce di lavorare alle 5. Termina de trabajar, normalmente termina de trabajar a las 5. Ya, muy bien. Ahora sí, voy a formar mi pasado próximo. Ahí dice al costado, dice, ieri invece, al costado dice en pasado, ieri invece, ieri es ayer, ayer invece por el contrario, ha finito di lavorare alle 6. Miren cómo han formado ellos. Vamos a explicar. El verbo finire, ya, este verbo finire, ¿implica movimiento o no implica movimiento? No implica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Avere o essere? Como no implica movimiento, utilizo el avere. Muy bien. Ahora, sabemos que el avere tiene una conjugación. Yo, o, tu, al, ya, no, ya voy a ver el oro. Ah, ¿no es cierto? Ahora veamos qué conjugación vamos a colocar. Acá estamos hablando de Mario, o sea, tercera persona. Entonces yo digo acá, yo, o, tu, ai, lui, lei, a. Esto sería la tercera persona, a. Ya está, listo. Entonces tengo que analizar, ¿ya? Listo, ya está la primera parte. Ahora, el participio del verbo finire, porque es el verbo principal que estamos utilizando. Si termina en ire, ¿qué hacemos? Cambiamos el ire por ito. Ya está. Ya tenemos el pasado. Ya tenemos el pasado del idioma italiano. Leemos nuevamente. Miren cómo lo vamos a trabajar. Dice, di solito Mario finisce di lavorare alle 5. Normalmente Mario termina de trabajar a las 5. Ayer, por el contrario, es tiempo pasado, terminó de lavorare alle 7, de trabajar a las 6. Miren cómo se traduce. Terminó, no terminó, sino terminó de trabajar a las 6. ¿Se dan cuenta? Poquito a poquito, porque esto es nuevo. Repito. Di solito Mario finisce di lavorare alle 5. ¿Cuál es el verbo principal ahí conjugado? Finire. Porque ha conjugado con finisce. Este verbo finire, analizando para formar mi pasado. Tengo que analizar el verbo. Verbo finire, ¿implica movimiento o no? No implica movimiento. Entonces yo voy a utilizar avere. Como estoy hablando de Mario, entonces estoy hablando en tercera persona. ¿Cuál es la conjugación del verbo haber en tercera persona? Ah, ya está. Falta la segunda parte. ¿Cuál es el verbo principal? Finire nuevamente. ¿Cómo se forma el participio pasado? Si termina en ire, saco el ire, le contraformo y lo cambio por ito. Ya está, finito. Ya está, ya. Ya está el tiempo pasado. Ahora miren cómo se dice. Ieri invece, ayer por el contrario, terminó de trabajar a las 6. ¿Ya? Ayer por el contrario, terminó de trabajar a las 6. ¿Ya? Bueno, tenemos otro verbo en el, dice ogni giorno, abajo el que sigue. Ogni giorno, cada día, o sea, todos los días, como en inglés fuera everyday. Ya, ogni giorno, Gianni va in centro a piedi. El verbo va es el verbo andare. Es el verbo ir. Es el verbo ir. ¿Ya? Es el verbo ir. El verbo andare. Es el verbo ir. ¿Ya? Entonces estamos analizando la oración. ¿Ya? Entonces, ogni giorno, cada día, Gianni va in centro a piedi. O sea, va al centro a pie. Implica, entonces este verbo es de movimiento, claro, porque implica traslación. Entonces, si es de movimiento, ¿qué voy a utilizar? Avere o essere. Vamos a utilizar essere porque implica movimiento. Como estoy hablando de Gianni, es tercera persona. ¿Cuál es la conjugación del verbo essere en tercera persona en tiempo presente? Io sono, tu sei, lui, lei, e. Muy bien, ya tengo la primera parte.
¿Cómo forma el participio pasado de este verbo? Es el verbo andare, ¿no? Si termina en are lo cambio por ato. Muy bien. ¿Cómo sería? Andato. Y ya está el tiempo pasado. Miren ahí cómo lo vamos a traducir. Dice, ogni giorno Gianni va in centro a piedi. Por si acaso Gianni es el varón, es el diminutivo de Giovanni, ¿ya? Dice, ogni giorno Gianni va in centro a piedi. Ieri invece, ayer por el contrario, se fue al centro en automóvil, en máquina. Fue al centro en automóvil, en máquina. Máquina también es un automóvil, ¿ya? En máquina. ¿Se dan cuenta? Verbo que no implica movimiento, a ver, verbo que implica movimiento, ese. Luego reemplazo las terminaciones finales por el ito, ato, uto, dependiendo del verbo, ¿no? Si termina en are, ere, ire. Y ya formé mi tiempo pasado. Otro ejemplo, el último dice ahí. Di solito il treno parte in orario, el verbo partire, parte. Ese es el verbo partire. Este es el verbo partire, el verbo partire, el verbo partire. ¿Implica movimiento? Sí, implica movimiento. Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿Avere o essere para formar el pasado? Voy a utilizar el essere porque implica movimiento. Como estoy hablando del tren, es tercera persona. Nuevamente utilizo el e. ¿Ya? Dice, di solito il treno, ya, parte in orario. Muy bien. Como es tercera persona y implica movimiento, utilizo el essere. Tercera persona es e. Ahora luego partire. Termina en ire, saco el ire que le coloco ahí, le coloco ito, sería partito. Ya, partito. Ya está el pasado, mi nombre. Ya está. ¿Cómo se dice ahí? Di solito il treno parte in orario, ¿ya? Questa mattina, esta mañana, invece por el contrario, partió retrasado, miren. Partió retrasado, ¿ya? Nuevamente estos tres ejemplos. Di solito Mario finisce di lavorare alle 5. Ya, ¿cómo yo voy a hacer mi tiempo pasado? Tengo que analizar. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo que está en juego, finire, el verbo terminar. ¿Implica movimiento? No implica. Utilizo el avere. Como estoy hablando de Mario, utilizo su conjugación en tercera persona. Finire, termina en ire. Saco el ire y coloco ito. Ya está. Ya está la fórmula para yo hablar en pasado. Ieri invece ha finito di lavorare alle 6. Ya terminó de trabajar a las 6. Otra, ogni giorno Gianni va in centro a piedi, va al centro a pie, ¿ya? ¿Cuál es el verbo? Es el verbo andare, el verbo ir. Como estoy hablando de Gianni, es un verbo de movimiento, utilizo ese, de tercera persona, ¿ya? ¿Cuál es el participio pasado de este verbo? Termina en are, lo cambio por ato, è andato, ya está en pasado ya. Dice, ieri invece è andato in centro in macchina, ayer por el contrario se fue al centro en automóvil. El último, di solito il treno parte in orario. El tren normalmente parte a la hora. El verbo es partire. ¿Implica movimiento? Sí. Estoy hablando del tren en tercera persona. ¿Cuál es el participio pasado de este verbo? Partire. Saco y le coloco ito. Es partito. Ya está. Esta mañana, questa mattina invece por el contrario, partió retrasado. Partió retrasado. Y el primer ejemplo que vimos acá, en la parte B, dice... Oggi Paolo rientra presto, es el verbo rientrare, es el verbo volver a entrar, rientrare, sino que lo había dejado para el último, es el verbo rientrare. Muy bien, el verbo rientrare implica movimiento, claro que sí, porque es volver a entrar. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Essere. Como estoy hablando de Paolo, es tercera persona, nuevamente utilizo e. Muy bien, ¿ya? Ahora dice el verbo rientrare. Ya, rientrare, termina en are, ¿no es cierto? Para formar el participio. Saco el are y le coloco el ato. Sería rientrato. Rientrato. Ya está el pasado ya. Entonces dice, oggi Paolo rientra tarde. Hoy Paolo vuelve a entrar temprano. Ieri invece, ayer por el contrario, volvió a entrar, pero tarde. Entonces hablamos de pasado. ¿Ya? Entonces miren, esta partecita es muy interesante. Porque es algo nuevo, ¿no? O sea, en el italiano, el tiempo presente es una conjugación, es una forma. El tiempo pasado, el pasado pronto también es otra forma. El tiempo futuro es otra forma. O sea, siempre para cada tiempo es volver a empezar. Es muy interesante. El italiano es un idioma muy bello, pero
pero también hay que estudiar bastante gramática para poder conversarlo, ver las conjugaciones, todo eso. Bien, entonces miren, lo que les sugiero es que vuelvan a repetir su vídeo hasta que poquito a poquito lo puedan asimilar. Nuevamente para terminar con esto. Y el pasado próximo no es nada que otra cosa que el tiempo pasado. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Presente del verbo haber o essere más el participio pasado. Ahora, me preguntan, ¿cuándo voy a utilizar el haber o essere? Si el verbo implica movimiento, utilizo essere. Si el verbo no implica movimiento, uso haber. Claro que hay excepciones, que lo vamos a ver más adelante. Más più más el participio pasado. ¿Cómo se forma el participio pasado de los verbos? Se forma de la siguiente manera, ahí tienen su libro. Si el verbo termina en are, lo cambio por ato. Si el verbo termina en ere, no lo tengo acá, cambiamos por uto y digo, por ejemplo, vendere, venduto. Si termina en ire, como partire, digo ito. Cambio ire por ito, partito. Ya tengo la fórmula, ¿ya? Y bueno, y simplemente a la hora que yo lo traduzco, por ejemplo, dice, di solito Mario finisce di lavorare alle 5. Normalmente Mario termina de trabajar a las 5. Ieri invece, ieri por el contrario, ha finito. Terminó de trabajar, se traduce en tiempo pasado, ¿ya? Entonces miren, antes de continuar, hay que darle una leída nuevamente, vuelven a repasarlo para que se familiaricen y nos vemos en el siguiente video.